conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 18. Medio Ambiente, Agenda 2030 y Cambio Climático. A nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, agradecemos la presencia de los siguientes ponentes para este foro con la pluralidad que ha caracterizado estos espacios. Con posiciones en contra tenemos en primer lugar a José Luis Luege Tamargo, en segundo lugar a Alberto de la Fuente y en tercer lugar a Ninel Escobar Montesinos. Con posiciones a favor, en primer lugar a Luis Raúl Tobar Gálvez, en segundo lugar a José Bernardo Rosas Fernández y en tercer lugar a Daxina Peto Bonduben. La política energética del gobierno federal busca la autosuficiencia energética basada en convertir el petróleo crudo extraído en combustibles. Esto es materialmente imposible por lo pronto en el corto y mediano plazos. Daré dos argumentos fundamentales para demostrar esta hipótesis. La primera es la altísima producción de combustóleo. Como todos aquí sabemos, actualmente casi el 80% de la producción de petróleo en México es crudo pesado, fundamentalmente tipo Maya. El crudo pesado se clasifica con valores de menos de 22.3 grados API y los petróleos extraídos en este momento están con valores menores a 21 grados API. A menor grado API, mayor viscosidad, mayor dificultad, tanto en la extracción, en la conducción y mayor dificultad en la refinación. Por esta razón, las refinerías mexicanas en este momento están produciendo en promedio nacional 31% de combustóleo contra 25% de gasolina. Es decir, el mayor producto de nuestras refinerías es combustóleo. Estas condiciones tienen una afectación directa a la salud de millones de personas. Obviamente, con el uso de combustóleo se disparan todos los contaminantes materia a la atmósfera, pero principalmente el dióxido de azufre y las partículas más pequeñitas, las PM2.5. Las consecuencias para la población son gravísimas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neuropsiquiátricas. A partir de la fracción orgánica, que son 46.700 toneladas día, cada tonelada genera 130 metros cúbicos de biogás en situación anaerobia. ¿Qué significa el biogás? Es dióxido de carbono y metano. Sin embargo, por diferentes tecnologías es factible convertir el dióxido de carbono en metano y enriquecerlo y tener prácticamente gas natural. Recuerden ustedes que el metano es el principal constituyente del gas natural. Con estos números se llegan a generar 204.000 millones de pies cúbicos por día de metano o 8.40 terawatts hora año. Y esto es energía renovable no intermitente. Y es una opción que la CFE ciertamente puede aprovechar. Se obtendría además de metano 37.400 metros cúbicos día de un digestato que contiene nitrógeno, fósforo, potasio y biomasa microbiana. Recuerden ustedes que en el país no tenemos fósforo. ¿Qué significa? Es un elemento esencial para la vida. Este digestato tiene un contenido importante de fósforo que puede recuperarse. Las empresas que forman nuestro consejo están comprometidas con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, lo que significa que debemos mostrar avances en temas ambientales, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático, reducción de uso de combustibles fósiles, agricultura sostenible y protección a la biodiversidad. Pero no nos vayamos hasta el 2030. Algunas de las empresas del Consejo que encabezo tienen el objetivo y el compromiso de usar energías renovables en el 100% de sus operaciones globales, incluso tan pronto como el 2024. 2024 está a la vuelta de la esquina. Solo para cumplir esas metas de consumo de renovables para 2024, México requiere instalar 6.3 gigawatts de capacidad adicional. Esto es 50% más de la capacidad instalada al 2020.
Solo para 2024 se necesitaría invertir más de 6,000 millones de dólares, es decir, 123,000 millones de pesos. ¿Puede el gobierno gastar en esto? ¿Debe hacerlo? ¿No sería mejor dejar ese riesgo y esa inversión en manos de actores privados? ¿No es mejor canalizar ese dinero a escuelas, hospitales, infraestructura o desarrollo social? Para empezar, aquí, para tener claros todos, o sea, la reforma sí incluye claramente, ya si cómo lo hace y si lo cumple es otra cosa, incluye claramente su responsabilidad en energías limpias, en la transición energética y también, bueno, en la soberanía, en la seguridad. Sí lo incluye, ¿no? Eso es seguro. O sea, sí va a haber una responsabilidad. Ahora, el tema de aquí es quién asume y por qué esa responsabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué sentarnos y decir, pues yo al de enfrente, yo ahorita les voy a mostrar las camionetas eléctricas que estamos construyendo, donde yo tengo que esperar 6 meses para que unos chinos me quieran vender una celda solar, cuando yo ya puedo producir todo lo demás en México y no muy lejos aquí en Iztapalapa, pero pues tengo que ver, como ahorita les voy a platicar, si me quieren vender, a cómo me lo quieren vender, si soy amigo, si no soy amigo, etcétera. Entonces, pues todos aquí tenemos celulares, ¿verdad? Ahorita estaba pidiendo yo energía porque no hay. Entonces tengo mi laptop, tengo esto. Entonces todos tenemos necesidad eléctrica, energética, ¿no? Pues al momento la CFE está produciendo incluso más con tecnologías limpias que los privados, ¿no? Entonces, si el argumento de los privados fueran, es que yo ya voy a venir a resolver, la pregunta es, ¿por qué no lo han resuelto ya que han tenido la oportunidad, ¿no? O sea, hoy voy a cambiar porque sí, ahora me estás presionando. Entonces, sí debe de haber, como en cualquier mercado y todo, una normatividad de una regulación fuerte, ¿no? Como vemos en la gráfica que está mostrada en esta lámina, son las emisiones de gases de efecto invernadero, de gases y compuestos de efecto invernadero, en el cual vemos que las industrias de la energía representan el 64% de esas emisiones y la generación de electricidad representa 37 puntos porcentuales de esos 64. Y en este sentido, y en relación específica a la iniciativa de reforma energética, creemos que la exposición de motivos no cuenta con una estimación de las emisiones de GI que se generarían en el tiempo y cómo se garantiza el cumplimiento de los compromisos establecidos en las leyes. En un contexto de emergencia climática, creemos que es indispensable esta información para la toma de decisiones. Asimismo, falta un análisis de otras emisiones contaminantes que afectan significativamente la salud de las personas, como comentó el ingeniero Luege, y como una referencia importante de los estudios que existen que nos pueden dar una idea de la implicación de estas emisiones. Recientemente, el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos dio a conocer un estudio en el cual, bajo un escenario que maximiza la generación de las centrales de CFE, las emisiones resultantes implican en un aumento de hasta 73.5 millones de toneladas de CO2 equivalentes, lo que representa un aumento de 103% de las emisiones anuales del sector de energía. Hoy venimos a decir que la transición energética a nivel mundial no avanza de manera generalizada ni totalizada, sino se encuentra particularmente concentrada en el sector eléctrico y busca la descarbonización como objetivo fundamental. Esto debido a que nuestra sociedad industrial no puede dejar de depender de los combustibles fósiles como el carbón, el gas natural y el petróleo, debido a la enorme dependencia que tiene un conjunto de producción de medios de vida que sostienen la reproducción social no solo en México, sino a nivel mundial. Si les avanza, por favor, hasta la 9, de manera que, pese a lo que han dicho muchos comentaristas y gente que está en contra de la reforma eléctrica, el mundo en los próximos 30 años se seguirá fundamentando su consumo mundial en petróleo, gas natural y carbón, con un peso marginal en las energías renovables. Solo será en el sector eléctrico en donde efectivamente la energía solar y eólica tendrán un peso importante, pero no dejarán de ser acompañadas por las energías fósiles, precisamente por el problema de la intermitencia que tienen estas energías renovables, por lo cual, siguiente, avanzamos hacia la conformación de un mix energético acompañado de fósiles y renovables. Usted ha expuesto el potencial que tenemos como país para utilizar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como una fuente renovable de energía. ¿Qué estrategia sugiere llevar a cabo para valorizar la fracción inorgánica? Una vez
que separásemos en fuente los residuos sólidos urbanos de este país, lo que implicaría es, al tener la fracción orgánica separada, la inorgánica permitiría, de alguna manera, entrar en serio y de verdad a lo que es economía circular, que son las 3 R's, a final de cuentas, que es reusa, reduce y recicla. Me parece que ese sería el enfoque. Reitero, un punto fundamental es debemos de separar en fuente los residuos porque son una fuente de riqueza, por favor. ¿Por qué las refinerías no cuentan con coquizadores? ¿Qué porcentaje de la matriz de generación eléctrica está basada en combustóleo? Solo 2 refinerías cuentan con coquizadora operativa en este momento. Efectivamente, la refinería de Tula está en proceso de construcción. De hecho, hubo una visita reciente del presidente. No tengo el dato exacto, pero supongo que no será en este año el arranque de la operación de la coquizadora de Tula. Entonces, la participación en la matriz de producción en este momento es del 31%, porque en teoría todo el combustóleo va a ser utilizado en generación de energía eléctrica. ¿Qué medidas ha observado usted en otras partes del mundo para garantizar que estos proyectos sean consultados con las comunidades, particularmente las indígenas, y generen un verdadero desarrollo regional con justicia? ¿Qué medidas? Pues de entrada que se lleve a cabo las consultas libres, previas e informadas en el territorio de esta región, y que se ha contemplado, bueno, si la población quiere esto, ¿no? Y es justo lo que está colocando en el centro de la discusión la reforma eléctrica, que se hagan de otra manera las cosas. ¿Qué acciones concretas propone para la transición energética que requiere México? Mantener los planteamientos de la Ley de Transición Energética. ¿En qué consisten? Bueno, en la utilización del gas natural en plantas eficientes de ciclo combinado, tanto de la Comisión Federal como privadas. Yo creo que eso está claramente establecido en la transición energética. Mantener la promoción de generación a través de energías renovables, tanto de la CFE como de la iniciativa privada, y promover al máximo posible los certificados de energía limpia. ¿Estima pertinente que la reforma priorice la rectoría del Estado en el sector energético y tenga a su cargo la transición energética que requiere el país? Me parece que no falta rectoría del Estado, me parece que a veces confundimos la rectoría del Estado por la rectoría del gobierno, o en este caso la propuesta lo que busca es que Comisión Federal de Electricidad monopolice lo que tiene que ver con la parte de generación de energía eléctrica, y sí creo que ahí hay una preocupación, porque las empresas que consumimos energía eléctrica, y yo casi diría que a cualquier consumidor lo que más le gustaría es poder tener esa capacidad de decidir de quién, cómo y cuándo poder acceder a esa energía eléctrica. ¿Qué tan cierto es que los privados están simulando cuando se habla de autoabastecimiento? Si podrían ahondar y explicar más este tema, ya que no ha quedado tan claro por la guerra de marketing y comunicación entre los dos sectores. En el tema de abastecimiento, quizás lo que yo diría es que quizás más que los ponentes que estamos hoy aquí hablar o juzgar si son o no son legales, etcétera, bueno, pues me parece que es una pregunta del Poder Judicial como tal, y bueno, la verdad es que yo no me siento facultado para poder hablar del tema. A través de estos foros se ha indicado que estas sociedades de abastecimiento es una figura ilegal, en donde un privado le vende a un consumidor privado usando unas reglas de transmisión y distribución sin un pago justo, ¿no? Haciéndola como de productor y consumidor, en donde a veces no es que son socios, pero así como las 3 cotizaciones. Entonces, es un tema del cual no soy especialista, pero que se ha mencionado muchas veces, y creo que sí hay evidencia que se toman estas prácticas. Y como dicen, pues el que tiene la facultad de poner en un lugar determinado esto, pues es el Poder Judicial, pero sí señalarlo, que eso sí nos afecta precisamente para todos estos temas, que es una de las variables que tenemos, ¿no? ¿Tiene algún cálculo sobre cuánto podría perder el sector privado, las empresas que usted representa, si no cumplen con los compromisos que adquirieron de consumo de energías renovables? Más que calcular el costo, yo lo que diría es que el riesgo
es que estas empresas que hoy están en México, pues al paso del tiempo no puedan seguir en nuestro país. Empresas que estén en el sector automotriz, que no puedan cumplir con estos compromisos de energías renovables, pues tendrán que irse a otros países y otras dejarán de venir a nuestro país. ¿Cree que la CFE tiene la capacidad de realizar esas inversiones en energías limpias o tendrá que recurrir a endeudamientos y subsidios? ¿Tendrá los recursos suficientes para continuar operando y mejorar sus termoeléctricas? Y podría informarnos cómo garantizará el Estado mexicano el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano de los mexicanos si la reforma plantea privilegiar y ampliar la capacidad de generación de la CFE, principalmente a partir de combustibles fósiles, como ya nos fue explicado aquí, con el uso de combustóleo? CFE sí tiene la capacidad para encabezar este proceso de transición energética basado en este mix que hemos dicho entre el gas natural y las energías renovables. Una cosa que me gustaría decir es que en CFE se ha creado un fideicomiso maestro que administra CFE Energía, la empresa a la que pertenezco, la cual servirá justo para que de los ahorros que se han hecho por negociaciones con los gasoductos se obtenga de ahí recursos para financiar este tipo de proyectos que ya estamos viendo, como el de Puerto Peñasco de 1 gigawatt de capacidad en energía solar. En términos de combate al cambio climático, especialmente en el cumplimiento de metas de mitigación, ¿qué pasaría si se aprueba esta reforma en comparación con lo que seguirá pasando con el modelo vigente? Creo que en términos de cambio climático, la reforma de 2013 establece en sus leyes secundarias metas específicas en cuanto a la generación de energías limpias. La iniciativa de reforma actual plantea otro modelo que tiene implicaciones también sobre las emisiones y sobre la participación de energías limpias en la matriz energética. Y ese es precisamente el punto de mi primer mensaje. Creo que esta iniciativa de reforma carece todavía de los argumentos y del análisis necesario para entender a cuántas emisiones implica este nuevo modelo, sobre todo en una realidad en la cual la CFE tiene centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles. ¿Nos puede detallar por qué las empresas privadas no son totalmente limpias? Ninguna empresa a nivel mundial tiene el grueso de su capacidad instalada en centrales de tipo renovable, ¿no? Ahora, yo también mencionaba que en realidad hay un discurso muy tramposo porque solo se quiere plantear que ellas son limpias porque no usan combustibles fósiles, ¿sí? Pero niegan una serie de impactos que no nos hablan precisamente de su cumplimiento con los objetivos de la Agenda 2030, cuando, por ejemplo, violan los derechos de la consulta libre y previa informada en los territorios, no solo donde instalan centrales eólicas, sino también en centrales solares. De acuerdo a las mejores prácticas, al intercambio de tecnologías y al derecho comparado, ¿cuál considera usted que es el mejor sistema eléctrico en el concierto de las naciones? Yo quisiera poner aquí el ejemplo de Alemania. Alemania, que basaba su matriz energética en plantas nucleoeléctricas, sustituyó en un muy corto plazo 30 nucleoeléctricas por plantas de energía solar. Y como decía yo en mi pasada intervención, México, que es privilegiado en irradiación solar, tiene una capacidad aproximada de 7 kWh por metro cuadrado. En promedio en el territorio nacional, cuando Alemania tiene más o menos 3.5, o sea, la mitad. Bueno, Alemania tiene instalado hoy arriba de 32 gigawatts de potencia instalada solar y nosotros tenemos 0.35, o sea, tenemos casi 900 veces menos. ¿Cómo aumentaría la participación de las energías limpias y renovables en la matriz de generación eléctrica? ¿Se lograría alcanzar las metas establecidas en la Ley de Transición Energética y los acuerdos internacionales? ¿Se incentivaría la eficiencia energética? CFE hoy está planteando a la electricidad más allá de considerarse como una mercancía, sino como un derecho humano. Entonces consideramos nuestra posición y el análisis que hemos hecho de dicha reforma es que al colocar esto como un derecho, pues se acopla justo a lo que está planteando esta Agenda 2030, ¿no? CFE se está planteando que para el 2024
si bien el 58% de su generación va a estar fundamentada en centrales de ciclo combinado, el 35% de su generación eléctrica, ya actualmente tiene el 26%, va a ser generación limpia, ¿no? O sea, entonces, de que cumple esta meta está fijada en la Ley de Transición Energética y fue algo que resultó justo de los acuerdos de París, ¿no? Y finalmente decir que en el 2035 ya la CFE, por sus planes de generación, esto igual lo podemos facilitar, el 50% de la generación en México va a ser generación eléctrica limpia. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.